La vida es verso. Hasta la medianoche. Enzo Maqueira y Julieta Avif hacen Narraciones extraordinarias. libros, cine, series, sexo, Las mejores historias. los placeres de la vida. El placer de estar vivos. Narraciones extraordinarias. En provincia. Mi país ha pasado por muchísimos problemas y la cultura ha caído muchísimo. O sea, la cultura está de un nivel muy bajo en estos últimos 10 años. Entonces mi deber es hacer cosas, porque si yo voy a seguir siendo como la mayoría piensa, yo voy a tener que pensar como pensaban los otros, entonces yo también estaría en el mismo juego. Yo, al contrario, yo creo que a mí me quieren mucho, sobre todo la juventud de mi país. Y de todos los países, el que está con Piazzolla más siempre es la juventud. Esa es la gente que me apoya, esa es la gente que no le gusta lo viejo, lo repetido. O sea, el problema mío es que yo estoy en contra de todo lo que se repite y de todo lo que es fácil, porque es mucho más fácil para una persona tocar el choclo, la comparsita, Adiós muchachos, o tocar o tocar Adiós Pampa Mía, temas que se escribieron hace 40 años atrás, pero que son muy lindos. Pero estamos viviendo en el año 84, yo no puedo salir a tocar el choclo o tocar el tango 1, porque ya está pasado, estamos en otro momento y creo que el lenguaje es otro. Yo tengo que darle otro lenguaje a la música, a los jóvenes, y es otra manera. Hoy en día los jóvenes están con Michael Jackson posiblemente, o estaban con los Beatles, pero siguen estando con Piazzolla los jóvenes. Pero los jóvenes no están con el tango viejo, no les interesa, porque no les habla el mismo idioma. Sea usted bienvenida, dulce criatura de la noche. Hemos cruzado el portal hacia nuestras narraciones extraordinarias. Acomódese en su sillón preferido. Sírvase una copa con su mejor elixir. Cierre los ojos y disfrute del placer de escuchar historias. Astor Piazzolla nació el 11 de marzo de 1921 en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, en el seno de una familia inmigrante italiana. Cuando tenía solo 4 años, sus padres decidieron trasladarse a Nueva York al no encontrar en Argentina la prosperidad que esperaban. Allí su padre, Vicente Nonino, consiguió trabajo en una peluquería, mientras su madre armó otra para mujeres desde su casa. Su contacto con la música se inició en Nueva York, donde su familia vivió entre 1925 y 1936. Y en Mar del Plata, y a los 2 años, mi papá, que era más loco que yo, agarró y se fue solo a Nueva York. Además, a Nueva York no iba en un jet que tardaba 14 horas, en un barco que tardaba 14 días. Entonces se fue a Nueva York, se quedó una semana y volvió a buscar a mi mamá y a mí. Era Scabutiello. Scabutiello era un siciliano, era el patrón de mi papá, que era un gángster. Era un gángster siciliano, por supuesto.
Y mi papá trabajó casi 14 años para él. En Nueva York era bastante surrealista en ese momento porque mi papá trabajaba para un gángster, mi mamá trabajaba aparte, mi papá peluquero, por supuesto, mi mamá peluquera en casa. Para mujeres. Para las mujeres de los gángsters. Claro. Bueno, la mitad eran judíos y la mitad italianos. Sí. Entonces, de lunes a jueves venían las judías a atender, que eran las que daban mejores propinas a mí, que yo le iba a comprar perfumes y todo, ¿no? Las italianas eran bastante marretas. Entonces, la segunda mitad venían las italianas, para no encontrarse. Porque además estabas en la segunda avenida y la calle 9, en Nueva York, y acá estaban los italianos y de este lado estaban los judíos, así que era terrible. Desde muy pequeño Astor comenzó a tocar el piano y el jazz y Johann Sebastian Bach se convirtieron en sus compañeros de juego. En 1929, cuando cumplió 8 años, su padre le regaló un bandoneón. Es que a Vicente le gustaba mucho la música. Tocaba el acordeón y la guitarra y lo hacía bastante bien. A veces participaba en los festivales de la comunidad italiana de la ciudad y hasta compuso un tango. Aprendí a tocar el bandoneón con Bach, Schumann, Mozart, todos los compositores clásicos, y no tocaba tangos. Recién cuando tenía 13 años toqué mi primer tango con Carlos Gardel. Después mi vuelta a Buenos Aires en el año 37 y comienzo en el 38 a tocar con todas las orquestas de tangos, las mejores orquestas de tangos. Y me pasa algo muy especial. Toco con las orquestas, me gusta mucho tocar con ellos, empiezo a sentir el primer golpe de tango adentro de mi corazón, pero al mismo tiempo, al repetir durante un mes, 2 meses, 6 meses, años, 1 año, 2 años, las mismas composiciones, empiezo a odiar el tango. O sea, me empiezo a aburrir, y yo creo que no hay nada más feo que un músico sobre un escenario aburrido de lo que está tocando. Yo me aburría, no me gustaba lo que tocaba porque se repetía. Ya lo toqué el año pasado, entonces ya creo que debo haber nacido con este problema dentro mío. No me gusta aburrirme. Cuando toco tengo que estar feliz sobre un escenario, tengo que estar contento. En el departamento donde vivían había discos de fonógrafo de Julio De Caro, así como de la superestrella de aquel entonces, Carlos Gardel. Una costumbre de Nonino era escuchar un disco cada vez que llegaba a casa después de trabajar. Sus conocidos incluso aseguraban que no era raro que los ojos se le humedecieran por la emoción cada vez que lo hacía. Mi padre escuchaba tango todo el tiempo, acordándose con nostalgia de Buenos Aires, de su familia, de sus amigos. Siempre solo tango, tango, recordaría el propio músico años después. Sin dudas, la pasión de Nonino por la música fue la que lo impulsó a regalarle un bandoneón a su hijo, porque nada podría haberlo complacido más que ver cómo Astor se convertía en un célebre músico de tango.
Tras recibir su bandoneón, Astor empezó a tomar clases con Andrés Dáquila. Cuando tenía 10 años realizó una grabación en acetato sin fines comerciales. En 1933 estudió música con el pianista húngaro Béla Bilda, quien lo introdujo en el universo sonoro de Bach. Unos meses más tarde, por la crisis del 29 en Estados Unidos, Vicente y su familia vuelven a Mar del Plata, pero las cosas no están bien tampoco en la Argentina. Astor se ve obligado a reinsertarse en su país de origen con vivencias contrapuestas. Por la vida que debió asumir en Nueva York, no había logrado hablar de corrido el español. Su idioma materno y la vestimenta que había incorporado en el país del norte eran la burla de sus compañeros en la escuela, que también se mofaban por su particular forma de caminar. Sin embargo, luego de estar unos meses en Argentina, la familia regresó nuevamente a Nueva York y tuvo que volver a empezar. La readaptación le llevó su tiempo a Astor, que debió transitar por varias escuelas de las que se iba por motivos de inconducta, hasta lograr terminar la primaria. Había ya incorporado como propio el idioma inglés. Además yo iba a un colegio, me echaron de 1, 2, 3, de 3 colegios me echaron. ¿Por qué te echaban? No sé, loco. Si yo siempre fui medio loco. Entonces hacía lío en el colegio, todo, ¿no? Y al final, para curarme, me metieron en un colegio de curas, María Auxiliatrice, que es un colegio italoamericano de Don Bosco, y ahí aprendí las peores cosas de mi vida. Debido al trabajo de sus padres, pasaba mucho tiempo solo y en la calle. Pertenecía a una gang, una pandilla de chicos camorreros que peleaban en la vía pública. Allí cobró fama por sus puñetazos con la zurda, por lo que conquistó el apodo de Lefty. El 28 de diciembre de 1933 llegó a Nueva York a bordo del buque Champlain procedente de Francia, el más famoso cantante popular de América Latina, Carlos Gardel. El cantante de tango era el músico más importante de Argentina y de la región, y había ganado mucho reconocimiento en los teatros y cabarets de París. Sus primeras películas, rodadas en Francia por la compañía Paramount, se exhibían en toda América Latina. Gardel había viajado a Nueva York para participar en una serie de programas radiales de la NBC y llegaba con la esperanza de convencer a Paramount sobre la conveniencia de filmar nuevas películas. Como muchos argentinos, Vicente era fanático de Gardel y se enteró por un amigo de la dirección del departamento que Gardel había alquilado en Nueva York. Aprovechó su habilidad para la talla de madera e hizo la figura de un gaucho tocando un bandoneón con la leyenda al gran Carlos Gardel, este recuerdo de Vicente Piazzolla, y dio instrucciones a Astor para que se la llevara al departamento que ocupaba Gardel con su asesor musical Alberto Castellano y con Alfredo Lepera, su letrista y guionista. Así, una mañana primaveral de 1934, Astor fue hasta la entrada del alto edificio Beaux Arts de la calle 44.
Al conocer a Gardel, rápidamente entabló una relación amistosa con él. Papá tallaba en madera, hacía así como un divertimento los sábados y domingos cuando descansaba, tallaba, hacía unos gauchos tocando la guitarra y otros tocando el bandoneón. Hizo un gaucho tocando la guitarra, lo talló un grande así, yo se lo llevé a Gardel, a los departamentos, no lo conocía Gardel por supuesto, mi papá tampoco, y simplemente averigüé por Tucci, fui al hotel, unos departamentos, no era hotel, los departamentos Bellas Artes en la calle 48 en Nueva York, el piso 18, y entro en el hotel y entraba un señor pelado, alto, con 2 botellas de leche en la mano. Yo le digo, please, 18th floor. El otro, nada. Por favor, yo hablaba muy mal español, además, te digo. Dice, usted ir, parecía Tarzano, usted ir piso 18, ¿no? Una cosa así. Era Alberto Castellano. Entonces cuando dice, uy, me olvidé la llave, no puedo entrar. Dice, haceme un favor, pibe, pasá por el escape de incendio, que está la ventana abierta del dormitorio, abrís la ventana, entrás, lo despertás a Gardel, entonces en vez de despertarlo a Gardel, lo despierto a Lepera. Eran 2 que estaban durmiendo. Entonces el otro tenía muy mal humor, además. Todo conocido y reconocido por todos que tenía muy mal humor. Entonces entro y lo despierto a Lepera. No me moleste, que es una cosa así. Qué barbaridad este Gardel. Gardel, ese es Gardel. Entonces lo despierto a Gardel. Y Gardel muy amablemente, ¿qué pasa? Hay un señor, se olvidó la llave, por favor. Y Gardel se levantó, abrió la puerta y entró Alberto Castellano con las 2 botellas de leche. Ahí hicimos nos conocimos. Primero me llevaron porque necesitaban un chico que trabajara en la película, Diego Mequeras. Y después, cuando se enteró Gardel de que tocaba el bandoneón, mejor. Le grabé la música con él y fui al asado que hizo él para uruguayos y argentinos en Nueva York. Muy pocos, por supuesto, en 1934. Y éramos 10 o 11 personas. Y el piano estaba tan desafinado que tenía que tocar Alberto Castellanos, que toqué yo solo el bandoneón. Pero sí, sin miedo. Si yo tuviera que tocar hoy con Gardel me caigo muerto de vergüenza, porque no sé si llegaría a tocar, viéndolo a él. Y no me di cuenta lo importante que era cantando, porque era un chiquilín, yo tenía 13 años. ¿Y qué quiere cantar? Y yo, la música, por supuesto, toqué todos los tangos con Gardel y cuando terminé de tocar, me dijo textuales palabras. Me dice, pibe, tocas muy bien el bandoneón, dice, pero los tangos pareces un gallego. Para hablar de Astor Piazzolla, nadie mejor que su nieto Pipi Piazzolla. Aunque empezó a estudiar marketing, decidió dejar la carrera y dedicarse a su pasión, la batería. Grande, pibe, sé músico, sé pobre pero sé feliz, le dijo su abuelo Astor cuando le contó su decisión. La pregunta es, ¿por qué es tan genial la música de Piazzolla? Es completamente, su genialidad es completamente integral. En todos los ramos de la música, desde lo emocional, espiritual, técnico, rítmico, armónico, lo que quieras, es perfecto. Es un tipo que escribió más de 2.500 obras, prácticamente un récord. Conocemos el 10 o el 20% de su música. Imagínate, en 2.500 obras son 250 temas. Claro. Decime quién conoce 250 temas de Piazzolla, ¿no? Escribió 2.500, que están ahí, en las partituras, en las grabaciones. Así que la verdad que una genialidad absoluta, un tipo que dio todo, un artista universal, porque no es solo que Astor Piazzolla era un genio, un tipo que se crió en New York, que ahí adoptó la influencia del jazz. Su sueño era ser músico clásico, de ahí viene toda su influencia clásica. Pero a los 12 años ya estaba tocando con Gardel y a los 19 con Aníbal Troilo en la orquesta más importante de tango de la historia. Esos 3 mundos se mezclaron y creó una música
universal, única y que no se parece a nada y que tiene todos los condimentos de la música clásica, de nuestro tango y del jazz, ¿no? Que son géneros muy abarcativos. Por ejemplo, en el 2019 Astor Piazzolla fue el compositor más tocado del planeta. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en voz, cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo Lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, 2 mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De Vieite nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La, 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 la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! Locos, locos, todos locos, viva, locos. Loca ella y locos dos.
Cuando lo oyó tocar, Gardel le ofreció participar y tocar varios temas en la película El día que me quieras, en la cual Astor interpretó un canillita. También fue invitado a la gira por América, en la que Gardel perdió la vida junto a su equipo en Medellín, Colombia. Dada su corta edad, Astor no viajó por no tener el permiso de los padres. En 1936 los Piazzolla volvieron a la Argentina definitivamente y Astor participó en varios conjuntos y conoció la obra del Sexteto del Vino Bárdaro, que lo influenció de forma definitiva. Decidido a explorar el tango, se mudó a Buenos Aires a los 17 años y al poco tiempo consiguió su objetivo, ingresar en la orquesta de Aníbal Troilo, primero como bandoneonista de fila y ocasional pianista, y luego convertido ya en arreglador de orquesta. Piazzolla tenía una meta muy clara: ser compositor de música clásica. Para eso toma clases con Alberto Ginastera, uno de los músicos argentinos más famosos de su tiempo. Compone sinfonías, música de cámara y de vez en cuando algún tango. Pero el joven compositor prefiere no publicarlas, ya que el tango tiene mala fama. La cuna del tango, el barrio portuario de La Boca en la ciudad de Buenos Aires, era una zona peligrosa. Los inmigrantes que llegaban a la ciudad a orillas del Río de la Plata en busca de una vida mejor se establecían allí. Pero sus sueños muchas veces acababan en la bebida, la prostitución y la criminalidad. El tango reflejaba también esos destinos. Con corazón, amor y sangre sonaba la melodía del alma de los inmigrantes que buscaba aferrarse a algo para olvidar el anhelo por su hogar en un mundo extraño para ellos. A las élites ese tipo de música les resultaba obsceno, como algo proveniente de los rincones más bajos de la ciudad. El tango tardaría años en convertirse en algo aceptado por todas las clases sociales y en Argentina incluso más que en otros países. Además de estudiar música académica con Alberto Ginastera, también toma lecciones de piano con Raúl Spivak. Es así como sus arreglos lo alejaron cada vez más del tango clásico. En 1939, Arthur Rubinstein llega a Buenos Aires. Yo voy a un concierto de él y me enamoro de su manera de tocar y de toda la nueva música que yo estaba escuchando en esa época. Y resuelvo ir a mi casa y escribir un concierto para Rubinstein con la audacia que yo tenía por ser un joven de 18 años, y escribo un concierto para piano en ese momento y voy a visitarlo a Arturo Rubinstein en su apartamento en Buenos Aires. Lógicamente todo esto tiene una historia bastante linda, porque yo voy alrededor de la 1 de la tarde, toco el timbre en su casa, sale un señor, lógicamente era Rubinstein, en la puerta, con una servilleta todo lleno de salsa de tomate. Se conoce que estaba comiendo sus espaguetis al mediodía, le gustaba comer muy bien, y me atendió muy gentilmente, me hizo pasar, le dije que quería hablar con él, me dijo que lo esperara, comió sus espaguetis y yo lo esperé al lado de su piano. Vino Rubinstein a verme preguntándome qué es lo que quería hablar con él. Le dije
que era admirador de él, lo había escuchado en el Teatro Colón y que me enamoré tanto de su manera de tocar el piano que resolví escribir un concierto para piano. Dice, quiero verlo, dijo, aquí lo traigo. Me dice, pero es la parte de piano, ¿dónde está la parte de orquesta? Me dice, concierto para piano es un concierto para piano y siempre con orquesta, no es nunca solo de piano. En ese caso sería una sonata, una suite, pero cuando se trata de un concierto debe tener el acompañamiento de una orquesta. Le dije, no sabía yo que simplemente escribí un concierto. Lógicamente, analizando mi concierto famoso para piano que escribí a los 18 años, era francamente muy horrible como música, pero Arturo Rubinstein se puso a tocarlo, primeros compases, y luego se da vuelta y me mira, me dirige una mirada muy fuerte, pero muy cordial, y me pregunta, ¿a usted le gusta la música? Y yo le digo, claro, entonces ¿por qué no va a estudiar? Me dice. Entonces lógicamente dice, mire, precisamente lo vengo a ver por eso, porque quiero estudiar música. Dice, bueno, él habló con un gran director de orquesta que estaba en Buenos Aires en esos momentos, que estaba vivo, que era Juan José Castro. Y Juan José Castro me recomendó a estudiar con Alberto Ginastera, fue el primer alumno que tuvo Alberto Ginastera en 1939. Allí comienza mis primeros estudios de la música, empiezo a estudiar, empiezo a escribir, empiezo a entender un poco más lo que es realmente la música. Hacia 1944 abandonó la orquesta de Aníbal Troilo para dirigir la que acompañó al cantante Francisco Fiorentino hasta 1946, cuando compuso El Desbande, considerado por él mismo su primer tango con una estructura formal diferente. Formó su propia orquesta, que disolvió en 1949, y comenzó a escribir música para películas. Se apartó del bandoneón y se acercó al jazz. La búsqueda de un estilo diferente a todo lo llevó a profundizar sus estudios musicales. Entre 1950 y 1954, Piazzolla compuso obras claramente distintas de la concepción del tango hasta el momento. Para lucirse, Tanguango, Prepárense, Contrabajeando, Triunfal, Lo que vendrá son algunas de ellas, y comenzó a definir así su estilo. También en esa época escribió piezas de música culta como Rapsodia porteña de 1952 y Buenos Aires, 3 movimientos sinfónicos de 1953. Por la última ganó el premio Fabien Sevitsky y el gobierno francés le otorgó una beca para estudiar en París con la famosa pedagoga musical Nadia Boulanger, quien lo convenció de que persistiera en el camino del tango. Le dijo, Astor, sus obras eruditas están bien escritas, pero aquí está el verdadero Piazzolla, no lo abandone nunca. Estas palabras dejan huella en él y cambian radicalmente su manera de pensar. Yo pensaba que era una basura porque tocaba tangos en un cabaret y resulta que yo tenía una cosa que se llama estilo, dijo Piazzolla años después. La beca duró casi un año y en ese tiempo formó una orquesta de cuerdas junto a los músicos de la Ópera de París, Martial Solá y Lalo Schifrin. Con Schifrin grabó Two Argentinians in Paris, 1955.
Y debido a ese conocimiento, ya a esa nueva cultura que viene dentro de mí por la música en sí, yo comienzo a hacer arreglos nuevos, comienzo a conocer la orquesta, escribo para cuarteto de cuerdas dentro de la orquesta de tangos. Yo estaba en esos momentos tocando con una orquesta ya muy famosa en Buenos Aires, era la orquesta de Aníbal Troilo, y yo empecé a hacer arreglos. Lógicamente los arreglos eran muy avanzados para esa época de 1939, y la gente, me di cuenta que mucha gente escuchaba esos arreglos míos y no les causaba ninguna gracia, porque lamentablemente en esa época, en el 39, en el 40, como hoy también se puede decir que en la Argentina se puede cambiar todo menos el tango. Era como convertirse a otra religión. De ser cristiano me hubiera pasado al budismo o a ser musulmán. Era una cosa bastante parecida. El tango no debía cambiarse, no se puede cambiar. El tango tenía que quedar siempre dentro de ese estilo 1940 y no evolucionar. Yo tuve la feliz idea para mí, por supuesto, de cambiarlo, y desde 1940 aún hasta hoy día he tenido, diría, todos los problemas más tremendos en mi vida por una sola causa: por querer cambiar, por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango. Ya de regreso en Argentina, convocó a músicos de primera línea y formó el Octeto Buenos Aires. Estaba integrado por Enrique Mario Francini y Hugo Baralis en violines, Roberto Pancera en bandoneón, José Bragato en violonchelo, Aldo Nicolini en bajo, Horacio Malvicino en guitarra eléctrica y Atilio Stampone en piano. Varias versiones del octeto influyeron de manera determinante en la futura evolución del tango, debido a sus novedades rítmicas y contrapuntísticas. La nueva meta de Piazzolla: modernizar el tango, interpretarlo de manera contemporánea, como la música contemporánea de Buenos Aires. Proclama que su tango no es para bailar, sino para escuchar. Siempre con ganas de reinventarse, añade elementos del jazz y del folclore. Experimenta con el dodecafonismo y la música clásica. Bueno, eso lo decían los brasileros y tenían razón. Lamento do cornudo. Y tenían razón. Eso fue el tango de antes. Y eso es lo que yo estoy tratando de que no sea el tango de hoy. No es una cuestión de drama. El tango no tiene por qué ser lacrimógeno, como decía Borges. Uno escucha a Gardel cantar. Gardel canta como no puede cantar realmente nadie. Es genial. Pero si uno analiza las letras de Gardel, es realmente lamentable, porque, por supuesto, no todas, pero hay que analizar las letras de Gardel para darse cuenta cómo era el repertorio. Entonces uno puede pretender tampoco que ese tipo de repertorio se puede seguir cantando hoy en el año 84. Y es por la razón de que los jóvenes se alejan del tango. Primero porque no pueden bailar con el tango. Ahora, no hablemos de la fiebre que hubo con Bill Haley en el 54. No hablemos de la fiebre de los Beatles, de los Rolling Stones, de todo lo que pasó. Y ahora de la fiebre de Michael Jackson. ¿Cómo se va a atrever un joven de 16 años a salir a bailar un tango que ahora dicen que está de moda en Alemania, que es
una moda que se está tratando de meter dentro de los salones de baile, pero una moda un poco folclorista. No es el tango, hay un revival, o sea, un retorno al tango del 30, del 40, un tipo del tango de Valentino, ese tango que se vio bailar en el último tango en París, que parecen muñecos de cera bailando, todos blancos, enfermizos, y esa es la mentalidad que tienen del tango, pero eso es la publicidad y la propaganda que están haciendo en Europa de un tipo de tango, pero no del tango de Piazzolla. ¿Sabe cuando van a escuchar a Piazzolla que no van a ver ni a Valentino, ni van a escuchar el choclo, ni la comparsita? Sabe que van a escuchar una música nueva, de un pueblo nuevo. Cuando murió su padre en 1959, compuso en su homenaje acaso su obra más bella, Adiós Nonino. Esta desgarradora canción fue compuesta en solo 30 minutos, luego de que el músico se enterara de la muerte de Vicente. Como otras tantas de sus obras, esta forma parte del repertorio estándar de las grandes orquestas en la actualidad. En 1960, después de una estadía en Estados Unidos, donde su estilo se presentó como jazz tango, formó un quinteto por el que pasaron músicos como Elvio Bardaro, Dante Micarelli, Antonio Agri, Horacio Malvicino, Oscar López Ruiz, Quicho Díaz, Osvaldo Manzi y Cacho Tirado.
En 1968 compuso con el poeta Horacio Ferrer la operita María de Buenos Aires, para 11 instrumentos, recitantes y cantantes femeninos y masculinos. En 1969 comenzó a escribir también junto a Ferrer temas más sencillos para la voz de Amelita Baltar, su pareja por aquellos años. Compusieron Balada para un loco, que se convirtió en un gran éxito popular al que sucedieron otros. En 1972, luego de un infarto, Astor decidió instalarse en Italia, el país de sus antecesores. En ese momento está obsesionado con el nuevo tango. Toca, compone y trabaja con músicos clásicos y de jazz. Ese mismo año formó el conjunto electrónico, grabó el libertango y experimentó su aproximación al jazz rock. La pieza, que catapultará a la fama a Grace Jones 8 años después, está interpretada en estilo pop en I've Seen That Face Before. La muerte del ángel, Tristezas de un AA y Oblivion son algunas de sus obras maestras del tango nuevo. Un año después, tras la muerte de Aníbal Troilo, sale el disco Suite Troiliana. En 1976 se presentó en el Teatro Gran Rex con su obra 500 motivaciones y en 1977 brindó una serie de conciertos en el Olympia de París. En 1978 volvió con su quinteto y consolidó su fama internacional con giras por Europa, Sudamérica, Estados Unidos y Japón. En 1983, en el Teatro Colón, ofreció una programación íntegramente compuesta por él. Al año siguiente actuó con la cantante Milva y produjo el disco Live at the Buffet du Nord en Viena. Grabó Live in Vienne con el quinteto. En 1985 fue nombrado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires y estrenó en Bélgica, en el quinto Festival Internacional de Guitarra, el concierto para bandoneón y guitarra, homenaje a Lieja, con la dirección de Leo Brouwer. En el 86 recibió en París el premio César por la banda sonora de la película El exilio de Gardel y grabó en vivo junto a Gary Burton Suite for Vibraphone and New Tango Quintet en el Festival de Jazz de Montreux, Suiza. En el 87 se presentó con un multitudinario recital en el Central Park de Nueva York. Al año grabó con el Quinteto La Camorra su último disco. En 1989 formó Sexteto Nuevo Tango, con el que actuó en el Teatro Ópera, realizó giras y se presentó como solista hasta su disolución a fines de ese año.
El 4 de agosto de 1990, en París, sufrió una trombosis cerebral que lo dejó postrado por 2 años. El 4 de julio de 1992, a los 71 años, Piazzolla muere. Su sueño de componer una ópera tanguera nunca se llegó a cumplir, pero dejó un legado y una obra musical de más de 300 tangos y 50 bandas sonoras. En una entrevista, el maestro dijo: «Tengo una ilusión que mi obra se escuche en el 2020 y en el 3000. A veces estoy seguro porque la música que hago es diferente. Porque en 1955 empezó a morir un tipo de tango para que naciera otro. Y en la partida de nacimiento está mi octeto Buenos Aires». A mí hay algo que me fascina de Piazzolla al margen de su obra, que me deslumbra, me emociona, me conmueve, la admiro y todos los etcétera que usted pueda querer. Me fascina de Piazzolla su compromiso con su obra y cómo se defendía y la defendía contra todo y contra todos. Agachaba la cabeza, levantaba los puños y quien osara hablar en contra de su obra, él respondía. Y además una convicción muy fuerte de lograr lo que se proponía, ¿no? Como que él decía, yo quiero que el tango se siga escuchando y yo quiero modernizar el tango. Como con esa idea tan precisa de los ciclos que cumplía. Bueno, no solo el tango, cualquier otra cosa, cualquier otro consumo cultural. Y con esa meta tan nítida hacer y alimentar lo que iba componiendo. Eso me parece maravilloso. Al margen de que el resultado, por supuesto, era increíble. Y manteniendo además la confianza, la autoconfianza, porque nunca lo vas a escuchar a Piazzolla diciendo, haciéndose el modesto, para nada. Tipos como Borges, por ejemplo, le decían, ustedes son maestros, y él decía, no, acaso soy un buen lector y nada más. Piazzolla es, sí, soy el mejor, soy el revolucionario del tango, lo demás no sirve para nada, mis arreglos son los mejores. Ya entonces tenía 16 años y hacía los mejores arreglos de todos los músicos. Nunca lo vas a ver diciendo, no, más o menos. El tipo, en el sentido, un ego, como siempre se dice, ¿no? Un ego de argentino tenía Piazzolla, sí, inconfundiblemente. Yo estoy a favor, yo creo que la modestia ya fue. Más maradoniano en el sentido que Messi. Y realmente cuando comparamos a Maradona con Piazzolla es porque en música Piazzolla es Maradona, no cabe duda de eso. Es el Maradona de la música argentina. Qué cosa, igual como siempre termina siendo Gardel el que nuclea todas las historias alrededor del tango de acá, ¿no? Uh-huh. Como que si bien Piazzolla y Gardel hacen cosas distintas, parece que uno es resultado del otro, uno es consecuencia del otro. Sí, y lo loco para Piazzolla es eso, es haber conocido a Gardel, no solo haberlo conocido, haber ido a llevar una estatuilla tallada en madera por el padre, que Gardel lo escuchara tocar el bandoneón. Gardel, cuando lo escucha tocar el bandoneón, le dice, el bandoneón lo tocas muy bien, pero el tango lo tocas como un gallego. Le dice Gardel a Piazzolla. Y eso evidentemente le habrá quedado porque desde entonces siempre estuvo peleado con el tango clásico Piazzolla. Y lo invita a Gardel a la gira por América Latina para que sea su músico. Piazzolla tenía 14 años, menos, cuando le invita a Gardel.
el padre de Nonino y los padres le dicen a Piazzolla, no te vas a ir con Gardel y Lepera de gira, sos un pibe. Totalmente. Obviamente Piazzolla seguramente se habrá enojado mucho porque no lo dejaron ir. Y después es el accidente, o sea, Piazzolla podía haber muerto con Gardel en el avión sin haberse convertido nunca en el Piazzolla que hoy conocemos. Solo habríamos perdido a dos leyendas de la música argentina, pero solo hubiéramos sabido de una joven promesa, nadie hubiese sabido su nombre, nada. Sí, la verdad que impresionante. Bueno, si se cree en el destino, me parece que eso es puro destino, ¿no es cierto? Que no pudiera ir a esa gira. Otra cosa que me llama mucho la atención y que se ha visto en otros músicos es la versatilidad que provoca tener en las raíces de la formación musical al jazz, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso como que le da un toque, no sé si único, pero sí muy identitario. Uh-huh. Es cierto, y hay que tener en cuenta que, porque uno se olvida muchas veces cuál es la biografía de Piazzolla, ¿no? Nace en Mar del Plata, de Mar del Plata se van a Nueva York, y él de alguna manera, la ciudad de su infancia, que sabemos que la patria está en la infancia, es Nueva York. Y cuando él escribe música que parece que le escribe a Buenos Aires, él también está escribiendo a Nueva York porque es la música de una urbe moderna, una ciudad que se mueve, así como su música. Por eso muchas veces uno dice, ¿se adelantó a la música de la Buenos Aires de hoy o es que él escribió también pensando con el corazón en la música de la Nueva York de su época, claro, que terminó siendo un poco la Buenos Aires de 20, 30 años después? Porque efectivamente él mama, por decirlo de alguna manera, de la música de jazz que estaba en auge en ese momento. No solo de eso, sino también de la música de jazz y del ímpetu de la comunidad italiana en Nueva York. El padre era peluquero, trabajó en una peluquería, pero trabajaba para un gángster. No solo cortaba el pelo de los gángsters, claro, claramente. Era más que un peluquero del gángster. Camorrero, era peleador. Un hombre de confianza, llamémosle. Exacto, y Piazzolla entonces conjuga todas las ideas del tango, que porque lo escuchaba el padre, y la musicalidad del tango, más la libertad creativa, la improvisación, la versatilidad, la locura del jazz de la época. Más la irreverencia que produce nacer en ese contexto de pandillas. Ser inmigrante en un contexto de pandilla, y además tenía una pierna muy chiquitita, muy flaquita, y era Rengo, tenía una pierna deforme y era Rengo. Y lo peor que podías decirle era Rengo, te cagaba trompadas Piazzolla. Era el tipo que fácilmente te pegaba. Sí, hemos leído hace un ratito que se le hacía mucho bullying, se lo hostigaba mucho, y también que se lo echó de 3 colegios. Sí. Digo, me parece que esa impronta uno no quiere hacer, ¿no? Como oda a la inconducta o a la irreverencia de los jóvenes. Pero hay algo que se nota mucho cuando alguien tiene cierta impronta, ¿no? Y como que se vuelve impermeable a las críticas, a las órdenes, esa cosa muy adolescente, pero que en él se sostiene y se traduce en otras formas de crear. Sí. Como yo voy a hacer lo mío, y voy a hacer lo mío muy bien. Me parece que eso mezcla un poco todo este devenir y este crecer en el contexto este yanqui de pandillas y de conflictos, digamos, sociales y demás. Sí, porque él como que redobla la apuesta, no le hacen bullying y le agacha la cabeza y se deprime, no, claro, responde, y después con lo mismo con su obra, porque él nunca deja de recibir bullying, porque cuando empieza a ser un músico importante, primero era un chico de 16 años que tocaba en una orquesta de señores de 30, cuando empieza a tocar en la orquesta de Troilo. Sé que siempre por ser el menor sabemos el derecho piso tenía que pagar. Después cuando se decide que el tango ya ese que era viejo según él y lo tiene que revolucionar y modernizar y demás, tenía todo el tiempo críticas, la crítica de los grandes popes del tango, de los mismos compañeros. Todo el tiempo se tuvo que enfrentar ante las críticas, las burlas, que lo ningunearan por lo que él hacía o por lo que él era. Entonces, jamás, ni siquiera cuando tuvo éxito y llegó a tocar en el Colón, nunca dejó de tener críticas y de soportar las críticas. Y eso creo que lo potencia mucho como artista y lo define también, porque la música de Piazzolla también es música que va para adelante, pase lo que pase. Sí, completamente, estoy completamente de acuerdo. Y me parece que tiene razón él, en esto que dice, de que hay cierto tango para escuchar, hay cierto tango para apreciar y hay cierto tango para bailar. Y me parece que no es que un tango envejezca mejor o peor que el otro, pero sí refieren a distintas épocas. Hay algo muy claro, sucede en todos los aspectos, no solo en el tango y mucho menos no solo en la música. Me parece que poder identificar lo que pide una época, más allá de esto que hablábamos de quizás el derrame cultural que traía él de Estados Unidos, y que por más que uno no quiera, nosotros tenemos cierto grado de colonización, entonces siempre adoptamos formas que ya están instaladas en Estados Unidos o en otras partes del norte. Más allá de todo eso, hay una buena lectura de lo que se pide, ¿no? Y me parece que no hay... que es muy honesto eso, porque hay artistas que suelen decir que hacen lo que hacen para sí mismos y al que no le gusta que se joda, y él me parece que
tiene intencionalmente la idea de que les guste a los jóvenes o a quien fuera su público en ese momento, como que le importa gustar. Y esto por ahí suena banal, pero es muy importante a la hora de hacer algo, más cuando se trata de arte. Sí, a veces se contradice, porque por un lado dice que los jóvenes no pueden bailar tango porque ahora están bailando rock o están bailando Michael Jackson, y por otro lado dice que no quiere que el tango se baile y que hay que escucharlo y que los jóvenes escuchen el tango. Está como queriendo redefinirlo todo, ¿no? En su momento, y decir, bueno, ya va, esto no va más. Y de alguna manera se anticipa, porque efectivamente después de eso el tango clásico se termina convirtiendo en una obra en una pieza de museo. Si bien hoy todavía se baila tango y hay muchos jóvenes que lo hacen, está medio como estancado. Los tangos que seguimos escuchando, que circulan por ahí, siguen siendo los mismos, por lo menos en el nivel masivo. La música de Piazzolla también queda como cerrada en sí misma. No hay muchísimos continuadores de Piazzolla, pero como son tan parecidos muchos a Piazzolla, medio como que nadie lo continúa. Pero sigue como, yo creo que es una obra que no envejeció ni un milímetro. Y la seguimos escuchando y nos sigue pareciendo contemporáneo. Sí. No tiene una sonoridad que uno dice, no, esto es... A Gardel uno lo escucha y es hermoso y es genial y nos sigue gustando, pero lo escuchás a veces como más viejo. No pasa con Piazzolla, y hay obras que son del 60 o del 50. Es verdad. Piazzolla suena más contemporáneo. Y también creo que todo este bagaje cultural que él traía lo hace un poco más prolífero en esos términos. Como que le da más aristas a la música o a la musicalidad de lo que hace. Me da pena también que no haya cumplido su sueño de hacer una ópera. Bueno, pero es una operita que es María de Buenos Aires, que la hizo con Horacio Ferrer, que tiene una particularidad, y es que fue un gran fracaso. Porque uno cree en las historias de vida y de obra de esta gente que siempre le salió todo bien, ¿no? Que arrancaron, se sentó, escribió Dos Nonino, lo aplaudió todo el mundo, se ganó todos los premios, claro, y después se llenó de plata, y nada más lejos de la realidad. Piazzolla arranca tocando tango, después dice, no, el tango es una porquería, quiero ser compositor clásico. Se va a Estados Unidos, fracasa totalmente. Hay una película que les recomiendo que se llama Piazzolla, Los años del tiburón, que la pueden conseguir en internet o a veces la dan ahí por cable, en donde cuenta el hijo, Daniel Piazzolla, que también es músico, cuenta cuando estaban viviendo en Nueva York, cuando va después Piazzolla Astor con su propia familia a vivir a Nueva York, a tratar de que le vaya bien con la música, que llega un momento que no hay caso, no consigue trabajo, entonces se pone un traje, busca trabajo en el diario y va creo que a un banco para pedir trabajo. Y dice que vuelve a la noche y todos le preguntan, ¿y cómo estuvo, pa, el trabajo? Dijo, no, estuve todo el día frente a la puerta esperando para entrar y no pude entrar. No pude entrar, porque entrar a trabajar en un banco significaba renunciar a su sueño de ser lo que quería ser, que era ser músico. Después de eso recién se da cuenta de cuando va a París a estudiar composición clásica, le dice, no, flaco, lo tuyo es el tango, va por ahí. Ok, pero ¿qué tango? Y empieza a buscarle la vuelta. Un proceso de marchas y contramarchas, de éxitos y de fracasos. Es interesante. Estos músicos o estos artistas son interesantes por eso, porque uno puede ver cuando están tan abocados a la obra, con el caso de Piazzolla, que llegó, también se cuenta en esta película, a estar 10 años sin hablar con su hijo, porque el hijo le osó criticar que iba a disolver una banda. El hijo tocaba con él en una banda del octeto electrónico. Piazzolla dijo en una entrevista que le iba a disolver. El hijo le dice, pa, ¿cómo vas a disolver? Estás dando un paso para atrás. Bueno, 10 años no le habló Piazzolla. Hay que ser terco al también, hijo. ¿eh? Sí, hay que ser, o sea, el tipo primero a la obra. Sí. Otra cosa no había. Y en su caso llegó a dejar de lado su familia. De hecho, abandona a su familia de un día para el otro, porque se daba cuenta que siendo padre en esos términos y estando ahí no iba a poder cumplir los sueños que tenía. Bueno, es algo que sucede con grandes artistas, ¿no? Mucha gente que ha llegado lejos en cualquier rama del arte suele dar entrevistas y decir, yo fui una mala madre o yo fui un padre abandónico porque lo único que me importaba era escribir, era componer, era filmar, era etcétera. Me parece que hay un denominador común, que cuando lo que más amas en el mundo es hacer lo que haces y te caga la vida, te arruina la vida. Sí, y al mismo tiempo nos dejas a nosotros todo lo que nos deja. Porque, sí, y al mismo tiempo te nutre. Así es, porque Piazzolla deja un montón de obra y uno se pone a pensar en todos los temazos que tiene, que conocemos y que forman parte de la cultura argentina de forma unívoca. Adiós Nonino ni hablar, el más conocido de todos. Después Libertango, que es una pieza mucho más simplona, esa que... A ver, la tenemos ahí, Libertango, porque lo vamos a poner por una razón. Porque marca una de las características de la música de Piazzolla bien clara, que es su rítmica. Porque uno dice, ¿qué hace Piazzolla tan Piazzolla? Escuchemos esto un segundito, escuchen.
Si uno tuviera que seguir el ritmo, podría ser así. 1, 2, pero en realidad es... Escuche, Va. ¿La casa? Sí. Ta. Eso es Piazzolla. Eso. Pongamos Violentango, otro tema del mismo disco que es Libertango, que también tiene la misma rítmica clara. Vamos a cantar otra vez, escuche. Ahora va a arrancar con todo, a ver. Sí, es difícil. ¿Entiende? Ahí está. Si usted me lo muestra, lo entiendo. Y si usted lo piensa, en realidad es un 1-2 del tango partido. En lugar de hacer 1-2, hace un. Ok. ¿Entiende? Mira, va por ahí. Bueno. Es se llama síncopa eso. Bien. Es como el contratiempo. Esa es una de las razones, de las características de la música de Piazzolla. Uno dice, me suena tan Piazzolla. Es eso. Después Fuga y Misterio, otro temón. El de papara. Balada para un loco, más bobo todavía, pero temazo también. Tiene muchos temas muy cultos y muy elaborados y otros más simplones y todos funcionan. Y todos siguen vigentes. Por lo menos estos 4 sí, y tiene un montón más que también, que quizás son más finos. Tangos. ¿No? Sí, 500 tangos. Y música para películas, hermosa música para películas. Pongamos un poquito, ya que estamos ahí, de Fuga y Misterio, cuando quieran, así. Que es como... En su época lo usaba este periodista Neustadt. Bernardo Neustadt para su programa Tiempo Nuevo. Sí. Y por un momento temimos que se arruinara para siempre Fuga y Misterio de Piazzolla. Y las cortinas a veces hacen eso. Sí, pero no fue el caso. En este caso no se arruinó. Escuche de fondo. La mayoría de los temas de Piazzolla tienen otra característica. No todos, hay muchos, ¿no? Tienen como 3 o 4 formas. Un modo clásico es que empiezan así medio locos, con mucha potencia, y en el medio le cortan con una melodía de violín o de bandoneón que uno se queda como soñando y mirando las estrellas. Tiene un nombre esto de aunar canciones como si, en una misma, como si la misma canción estuviese hecha de distintas canciones, que no lo recuerdo. Esto, fuga. Pero... Esto es una fuga. Cada nuevo instrumento que empieza repite lo mismo que hizo el instrumento anterior. Ahí va. Escucha, es papá. Ahí entra una flauta, un clarinete. De fondo el bandoneón sigue haciendo piribiri. Y ahora se va a sumar otro. Siempre repiten lo mismo que repitió en los últimos instrumentos. Piano. Y de fondo el bandoneón y la flauta siguen haciendo piribiri, otra cosa. ¿Escuchás? Sí. Esta es una fuga. Es la forma musical típica de las composiciones clásicas que él lleva al tango. Cuando decimos que Piazzolla, ¿por qué no va al tango? Bueno, porque toma elementos de la música clásica y los usa en el tango, y elementos de jazz y los usa en el tango. Bueno. 11 de marzo de 1921, Sí. el mapa astrológico, la posición, el calendario gregoriano, la cronología, como usted quiera llamarle, indica que Astor Piazzolla era de Piscis. ¿Qué nos puede decir al respecto? Antes que nada, muy buena noche a la amable teleplatea, ¿no es cierto? Buenas noches para todos y para todas. Encantadísimo de estar con ustedes compartiendo esta emoción de hablarles acerca de la carta astral de mi amigo íntimo Astor Pantaleón Piazzolla. Nato el 11 de marzo de 1921 bajo el signo de Piscis. En Piscis la música es casi siempre un plano principal, ¿estamos?
¿Por qué? ¿Por la inspiración, por la creatividad? Porque es el signo de la intuición. Perdón. El signo de la creatividad y la emoción. Y para expresar estas cosas se basa mucho en las artes, como la pintura, la escritura, la música, ¿no es cierto? Además, la música es una herramienta que les ayuda a escapar de la realidad. Son gente así muy delirante, que se abstrae mucho. Y los hace vivir en un mundo interior con mayor facilidad, ¿no? Cosa que es vital y lo más importante en la vida de un pisciano o una pisciana como era Donato, ¿no? Y es... ¿tienen como cierta impronta o les es más fácil seguir una corriente? ¿Cómo es su actitud frente a elaborar, ¿no? A crear sus propias piezas? Perdón. Ellos siempre andan por la nube, ¿no? Siempre andan... A Piazzolla lo único que le importaba era su obra, ¿está claro? Y puede sentir, soñar, hasta crear. Por eso hay muchos músicos piscianos, también artistas importantes, influenciados por este signo que lleva el ritmo en la sangre. Pero hablemos también de los ascendentes, de la nube, ¿no? Porque... Sí, ¿con quién, por ejemplo, es compatible? Y bueno, lo que te estoy diciendo. ¿Entendés? Él tiene, Piazzolla tiene la luna de Aries. ¿Vos sabés lo que es una luna de Aries, chiquita? No La luna de Aries. El Piscis con la luna de Aries. Afable pero obstinado. Equilibrio entre serenidad y fuerza. Dígame usted, si en un tanquito de Piazzolla no hay un equilibrio entre serenidad y fuerza. Entonces, ¿qué me está hablando? ¿Y con quién lo podemos compatibilizar o con quién lo podemos enemistar por caso también? ¿Con quién lo podemos enemistar? Pensemos que además tiene ascendente en Acuario. Usted sabe lo que es Acuario, ¿no? Más o menos. ¿Usted de qué signo es? A ver, usted es un... Yo soy de Tauro. Bueno, ahí tiene. La conoce muy bien. No me diga que no la conoce porque a mí no me va a decir que no la conoce. Acuario siempre está buscando nuevas ideas, siempre proyectos, cambio nuevo, cambio, y por donde usted queda con ese cambio, dólar blue, dólar futuro, dólar solidario. Profesionalmente impulsado por una visión que va más allá de los límites del conservadurismo y lo acomodaticio. Piazzolla, un genio total, un tipo único, realmente un tipo único. Sí, ¿qué más? No, me parece que con esto estamos. Yo creo que ha delineado un mapa de lo que es un pisciano como Piazzolla bastante bien. Y le quiero que dé la receta de los espaguetis de la piazzoresca. Bueno, a ver. Ahora de afuera audio se la doy, es un lujo. ¿A dónde me dijo que íbamos? Del jazz al tango, del piano al bandoneón, de Mar del Plata a Nueva York, siempre guiado por la música y con melodías cargadas de una nostalgia que aún hoy nos atraviesa, el maestro Astor Piazzolla, hoy en Narraciones Extraordinarias.